Listo. Listo, chicas. Entonces, como les decía, darles muchísimas gracias por su disposición, por estar aquí. Eh, bueno, contarles, hoy empezamos pues como un viaje muy especial de la mano de este librito y de nuestro Señor, ¿sí? Bueno, el libro, yo se los estaba mostrando al revés. Síndrome de comparación compulsiva. ¿Sí? De pronto muchos pensarán que, no sé, que es algo sobre compararnos físicamente o con las cosas que otras personas tienen, ¿cierto? Pero quiero decirles que, así como dice el dicho, no juzguen el libro por su portada. Realmente es un libro que a medida que va avanzando, vamos a profundizar en cosas y en aspectos que son supremamente importantes para nuestra vida con Dios, con el tema de nuestra identidad en Cristo. Entonces, pues, no tengamos como prejuicio por el nombre que se escucha un poquito como ve, como algo muy superficial. En realidad es un libro muy lindo, muy profundo. Entonces, pues bueno, vamos a empezar, vamos a ver que a través de las páginas de este libro vamos a caminar juntas pues hacia algo muy, muy hermoso que el Señor quiere construir en cada una de nosotras, que es reconocer pues como nuestra verdadera identidad en Cristo, ¿sí? Y bueno, entonces voy a iniciar. Introducción. Bueno, el libro se llama Síndrome de comparación compulsiva de Sophie DeWitt y dice la introducción. Yo misma soy una paciente en recuperación del SCC, Síndrome de comparación compulsiva. Aunque no me he liberado de él completamente, comencé a mejorar desde que conocí el problema y sé que un día seré libre. Mi SCC será algo del pasado. Desde que me di cuenta que sufro de este síndrome, comencé a hablar con otras mujeres sobre ello y he descubierto que el SCC, síndrome de comparación compulsiva, es más generalizado de lo que pensé. Al describirles mis síntomas a otros, reconocieron que también estaban luchando con una perspectiva dominada por el síndrome de comparación compulsiva. De hecho, aunque no te conozco, estoy casi segura de que también sufres de él. Y no quiero ser irrespetuosa, es solo que he conocido pocas mujeres que no luchen con esto. Como veremos, el síndrome de comparación nos promete contentamiento, pero en realidad nos lo quita. Espero que al ver en este libro cómo puedes ser libre de este síndrome, también descubras cómo experimentar un contentamiento real y duradero en tu vida, con lo que eres, lo que estás haciendo y a dónde vas. Comenzaremos observando nuestra vida e identificando los síntomas y disparadores del síndrome de comparación compulsiva. Luego pasaremos a ver lo que la Biblia dice sobre la causa y cómo se puede tratar. Finalmente, terminaremos pensando cómo vivir de forma saludable y contenta sin el síndrome de comparación. Es probable que no hayas escuchado el síndrome de comparación antes, pero tal vez puedas reconocer sus efectos en tu vida. Entonces, primero, ¿qué es el síndrome de comparación compulsiva? Vamos a ver acá algunos comentarios de chicas. Dice, cuando me visto con algo que sé que me queda bien, me, me siento genial hasta que llego a la fiesta. Allí veo a alguien que se ve más delgada o más a la moda o con más clase. De repente, la mujer que me miraba desde el espejo se ve gorda, poco atractiva y deslucida. Solo quiero irme a casa. Otra mujer dice, yo trabajo duro. Me gusta saber que soy más cuidadosa que mis compañeros de trabajo, pero a veces me lleno de resentimiento al ver que a ellos les va bien, aunque hacen mucho menos que yo. Otra chica dice,
Tengo 28 años y soy soltera. Por lo general, no tengo problema con eso, a menos que una amiga se comprometa para casarse o si asisto a una boda, entonces pienso, ¿por qué ella? ¿Por qué yo no? ¿Qué está mal en mí? Otra mujer dice, mi novio me ama, lo sé, pero su exnovia, quien lo dejó, es mucho más atractiva que yo. No puedo dejar de pensar, si yo fuera igual que ella físicamente o si me vistiera como ella, sabría en realidad que él quiere estar conmigo y que me escogería antes que a ella si tuviera que elegir. Otra mujer dice, veo fotos mías de hace décadas y me siento muy desanimada. Solía ser mucho más delgada, tenía la piel tersa y no tenía canas. Eso sí, en esa época pensaba que no tenía una buena figura y que mi cabello era un desastre. Otra mujer dice, me gusta mucho cuando paso por los niños a una fiesta y alguien me dice que se comportaron mejor que todos los demás. Estoy orgullosa de la forma en que los criamos y me agrada que los demás lo noten. Otra mujer dice, nosotros no gastamos mucho dinero, somos buenos haciendo un presupuesto y encontrando descuentos. Conocemos personas que gastan su dinero en todo tipo de cosas que en realidad no necesitan. Me alegra que no derrochemos el dinero como ellos. Otras mujeres se preocupan mucho por seguir el ritmo de lo que están haciendo los demás, pero yo no me dejo llevar por eso. Estoy orgullosa de ser como soy. Ahí acabamos de leer varias mujeres teniendo el síndrome de comparación compulsiva. Y ahí ya podemos ir viendo si nosotras hemos caído en el síndrome de comparación compulsiva. La escritora dice, a mí me pasa esto en el centro comercial. Cuando veo a una mujer de mi edad, la examino rápidamente de arriba abajo. Es un análisis de 2 segundos. Y cuando la miro, veo que está haciendo lo mismo que yo, dándome una mirada rápida de reojo. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos comparando. ¿Cómo es mi figura en comparación con la de ella? ¿Ella se ve más a la moda que yo? ¿Tiene buen gusto y es más natural que yo? ¿Yo me veo igual de bien sin tener que gastar el dinero que es evidente que ella tiene? En todas estas escalas, ¿gano en comparación con ella o pierdo? Tal vez a ti no te suceda con otras mujeres en las tiendas, pero aún así, miras a otros para compararte. Puede pasar en la casa de otra persona, en el bar, en la playa, en la oficina o en la sala de conferencias, o incluso en la iglesia, si asistes a alguna. Nos pasamos la vida haciendo este tipo de comparaciones, midiéndonos con respecto a otras personas. Este libro se trata de ese tipo de comparación, que es algo compulsivo, ya que no podemos dejarla. Eso es lo que he llamado síndrome de comparación compulsivo. ¿Por qué lo hacemos? Haz una pausa antes de seguir leyendo y pregúntate. Bueno, nos vamos a preguntar. Cuando me comparo con alguien, ¿por qué lo hago? ¿Qué deseo? Dice, tal vez tengas una de estas respuestas o algo similar. No lo sé, simplemente lo hago. Es una obsesión inconsciente. Otra respuesta es, porque quiero saber cómo me va en la vida. ¿Esto es lo mejor que podría tener o hay más cosas que necesito conseguir o hacer? Otra respuesta es, quiero asegurarme de que soy normal. Uf. Otra respuesta, necesito estar segura de que no me estoy perdiendo de algo que otros disfrutan. Otra es, me siento mejor cuando veo que soy superior a otra persona en ciertos aspectos. Siguiente, porque mis padres me dijeron durante mi niñez que debía ser un poco mejor que mi hermana o los hijos de otras personas. Bajo cada una de esas respuestas a la pregunta ¿por qué me comparo? Se encuentra una de estas tres motivaciones. La primera, quiero saber que soy valiosa.
Quiero saber que mi vida tiene significado. Otra de esas motivaciones es, quiero saber que estoy viviendo de la mejor manera posible. Quiero estar satisfecha. Y la última motivación es, quiero saber que tengo lo que necesito en la vida. Quiero sentirme segura. Entonces vemos tres motivaciones, ¿no? La primera es significado, satisfacción y seguridad. Por supuesto, a veces es una mezcla de las tres. Esencialmente, lo que quiero es saber que tengo igual o más de algo que otros tienen para sentir que mi vida tiene significado por lo que soy, que estoy satisfecha por lo que estoy haciendo y segura de a dónde voy. El síndrome de comparación compulsiva es una medición compulsiva de mí misma frente a los estándares de otros, deseando tener una posición más alta. Dice, ¿con quién lo hacemos? ¿Cuál fue la última persona que miraste y pensaste? Me gustaría tener su... Piensen en este momento. ¿Cuál fue esa última persona que ustedes miraron y pensaron, ay, a mí me gustaría tener o ser o hacer lo que hace tal persona? O quizás, me alegra mucho no ser como tal persona cuando se trata de tal cosa. Yo me he comparado con todo tipo de personas. Con extraños en un centro comercial, como ya lo dije, con modelos retocadas de las revistas y con los dueños de casas en los programas de televisión sobre remodelaciones. Pero, en general, como son más parecidos a mí y veo de cerca sus vidas, me comparo más con mis amigos, mi familia y las personas que veo con más frecuencia. Después de todo, cuando comparo mi rostro con el de Angelina Jolie, tengo varias excusas. Es probable que su presupuesto para el cuidado facial sea mayor que nuestros ingresos de todo un año. Y por supuesto, es probable que hayan retocado sus fotos. En mi mente, somos de dos mundos diferentes. Sin embargo, no tengo las mismas excusas cuando comparo el comportamiento de mis hijos con los hijos de mi amiga. Ella es parte de mi mundo y por eso esa comparación tiene un efecto mayor sobre mí. Pero también nos podemos comparar con personas que no existen. ¿Alguna vez has comparado lo que eres en el presente con lo que eras hace 20 años? ¿Con lo que soñabas ser o con las expectativas de otras personas sobre ti? Pienso que la mayoría de nosotras nos comparamos con otros todo el tiempo y en todo tipo de formas. Ese es el problema de una compulsión. Se da inconscientemente. No vemos qué está sucediendo. No obstante, es posible reconocer los sentimientos que producen las comparaciones, los cuales son los síntomas del, ¿del qué? Del síndrome de comparación compulsiva. Bueno, vamos a la parte de los síntomas. Síntomas del síndrome de comparación compulsiva. Para descubrir si sufrimos del síndrome de comparación compulsiva, debemos prestar atención a las señales, los sentimientos que produce. Piensa en una medida que uses para comparar. Puede ser la apariencia, la carrera profesional, un cónyuge, las cosas que haces, tú misma o el cuidado de las mascotas. Puede ser cualquier cosa. Cuando te comparas con alguien y esa persona es mejor que tú, ¿cómo te sientes? Y cuando te comparas con alguien y ves que eres mejor que esa persona, ¿qué sentimientos produce en ti? Cuando nos comparamos con otros, hay dos opciones: perdemos o ganamos. Si perdemos, estamos haciendo una comparación con codicia o mirando hacia arriba. Pensamos,
Sus hijos se portan mucho mejor que los míos. Ella es mucho más segura que yo. O desearía tener su casa. Si ganamos, hacemos una comparación altiva o mirando hacia abajo. Mis hijos tienen mejores modales que los de ella. Me alegra no andar tan desarreglada como ella. O yo nunca dejaría que mi casa estuviera en ese estado. Tanto las comparaciones codiciosas como las altivas producen diferentes síntomas. La comparación codiciosa. ¿Cómo te sientes cuando te comparas y no sales bien librada? Déjame decirte los síntomas que produce en mí, los cuales podrías encontrar también en ti. Insuficiencia, desesperación y autocompasión. Puede ser una sensación efímera o un sentimiento profundo y abrumador. No eres la persona que podrías, deberías o quisieras ser. Simplemente no eres lo suficientemente buena y nunca lo serás. No tiene sentido intentarlo. ¿Qué te hace sentir así? Insuficiencia, desesperación y autocompasión. Envidia. También podemos sentir envidia con la comparación codiciosa. La envidia dice, no es justo. Esa persona tiene lo que quieres, así que deseas lo que tiene. Y como lo tiene, ya no te cae tan bien. En el fondo prefieres que ninguna de las dos lo tenga, a que ella lo tenga y tú no, porque tiene lo que tú necesitas para tener significado, estar satisfecha o segura. Otro síntoma de la comparación codiciosa es ansiedad e inseguridad. No te está yendo tan bien como a otros, así que no tienes lo necesario para hacerle frente a la vida. ¿Cómo podrás enfrentar lo que venga mañana? Tu pulso se acelera y sientes que se llenan tus ojos de lágrimas cada vez que piensas en el futuro. Si tan solo fueras igual de segura, adinerada, enérgica o amada como esa amiga o compañera de trabajo, entonces no habría necesidad de preocuparse. Pero no es así. Nos hace sentir culpa. Has decepcionado a otros. No eres la hija, esposa o madre que deberías ser. Tu familia, amigos y compañeros del trabajo necesitan que seas igual de buena a la persona con la que te estás comparando, pero no lo eres. Estás fallando a quienes amas. Así que es probable que te dejen de amar. También nos puede hacer sentir amargura y volvernos quejumbrosas. No podemos, nos podemos volver amargadas con otras personas y quejarnos por todo tipo de cosas. Pero en la Biblia, la amargura y las quejas suelen dirigirse a Dios. Y así es como usaré estos dos conceptos en el libro. Entonces, la amargura es pensar, ¿por qué Dios me dio esta vida cuando le he dado mucho más cuando le ha dado mucho más a otros? ¿Por qué no me dio lo que necesito para ser feliz, útil o segura? Y la amargura suele producir en nosotros quejas contra Dios, como por ejemplo, Dios, si supieras cómo hacer las cosas, me habrías creado más parecida a esa mujer. Si realmente me amaras, no me hubieras tratado de manera tan injusta en la vida. O puede hacer que ignoremos a Dios por completo. Porque si existiera un Dios, Él no te hubiera creado de esta manera, ni te hubiera dado esta vida. Si existiera un Dios bueno, te hubiera creado más parecida a esa persona. Estos sentimientos son síntomas de la comparación codiciosa. No son sentimientos agradables que quisiéramos tener. Puedes estar bastante incómoda si encuentras muchos de ellos en ti. Pero, aunque lo parezca, no estás sola, porque en general todos tratamos de esconder nuestros síntomas de codicia de otros. Y ánimo, hay un capítulo más adelante que habla del tratamiento. Ahora vamos a ver la comparación altiva, que es en la que nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Dice, entonces,
La solución para los síntomas codiciosos no sería simplemente obtener un estilo de vida con el que al compararnos con otros salgamos mejor libradas. La respuesta es no. Estos son los síntomas de las comparaciones altivas. Orgullo y arrogancia. Tú eres mucho mejor que esa mujer. Nunca dejarías que tu cabello, casa, esposo se vieran así. En el fondo es un alivio saber que no te ves como ella. No tienes su mal gusto para vestirte ni su falta de autodisciplina. Bien hecho. Lograste tener una buena vida. Con tus propios méritos lo has hecho mucho mejor. En general, cuando vemos este tipo de autosuficiencia y autocomplacencia en otros, lo llamamos arrogancia. Pero cuando lo vemos en nosotras mismas, nos gusta llamarlo confianza en mí misma. Sin embargo, comúnmente la Biblia lo llama orgullo. orgullo. Otro síntoma es superioridad. Dice, el orgullo hace que tengamos un sentido de superioridad frente a otros. Después de todo, tú no tienes algo que ella no tiene. Así que tú tienes algo que ella no tiene. Así que, en cierto sentido, eres mejor que ella. ¿Cierto? Cumples estándares que ella no alcanza. Estás feliz de no ser como ella. Y de nuevo, cuando veo esto en mí misma, lo llamo discernimiento. Pero cuando lo veo en otros, lo llamo por su nombre. Crítica. Mm, crítica. Mm, Otro síntoma. Superioridad invertida. Wow. Te alegra no ser tan arrogante como ella, pues no miras a otros con desdén como ella lo hace. Es un alivio saber que tu familia no es tan ostentosa, presumida o prejuiciosa como la de ella. Te sientes superior porque no te sientes tan superior como ella. Esto vendría siendo, en mis palabras, como una falsa humildad. Otro síntoma es, sientes que tienes el derecho. Como eres mejor que otros, mereces más que ellos. Cuando se trata de Dios, Él debe darte las cosas buenas en la vida. Después de todo lo mereces porque eres una persona decente, haces cosas buenas todos los días o te comportas de acuerdo con las reglas religiosas y sabes que te va bien en esto porque nadie es mejor que tú. Otro síntoma es inseguridad y ansiedad. Te va mejor que a ella, pero ¿qué hay de la siguiente persona con la que te compares? ¿Qué pasa si a ella le está yendo mejor que a ti? ¿O qué pasa si pierdes la posesión, circunstancia o cualidad que te permite compararte con otros y salir bien librada? Si llega una enfermedad, lesión, pérdida o una crisis económica, perderás lo que consideras tu esencia y cualquiera de estas cosas podría suceder mañana. Es claro que en el fondo estás ansiosa. La comparación codiciosa y la altiva, el sentimiento de inseguridad que acompaña, perdón, leí mal. La comparación codiciosa y la altiva son los dos tipos de comparación que se hablan en el libro. Entonces dice, el sentimiento de inseguridad que acompaña las comparaciones altivas es un indicador de que casi todos experimentamos tanto los síntomas de codicia como los de altivez todo el tiempo. Somos una mezcla constante de desesperación, envidia y amargura, orgullo, superioridad y el sentimiento de que tenemos el derecho. Así es como funciona. Algunos días, dice una mujer, algunos días siento que mi casa es una casita diminuta y sucia. Otros días es una mansión lujosa. Todo depende de a quién estuve visitando. Si estuve en una casa grande e inmaculada, llego a casa y pienso, qué basurero. Otros días llego a casa y pienso que hemos hecho un buen trabajo con nuestra casa. Es la misma casa, pero se puede sentir completamente diferente en días diferentes. Otra mujer dice, yo ayudo a liderar un grupo de jóvenes. Me da envidia ver que hay otros líderes más geniales
y que a los adolescentes les agradan mucho más que yo. Entonces, para tratar de superar mi envidia, menosprecio a los adolescentes por ser tan superficiales y por enfocarse en las apariencias. Todos los días miramos con codicia o altivez y nos sentimos ansiosas y autosuficientes, culpables y orgullosas, desesperadas y presumidas. Lo que no sentimos, al menos no tanto, es la sensación de significado, satisfacción o seguridad que buscamos al compararnos con otros. El síndrome de comparación compulsiva promete muchas cosas y por eso observo a la mujer que camina hacia mí. Pero el síndrome de comparación compulsiva no cumple y a veces produce algo peor, como dice la Biblia. Midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento o sabiduría. Esto está en 2 Corintios 10:12. El síndrome de comparación compulsiva hace que me aleje de la mujer que vi en el centro comercial sintiéndome arrogante, superior o envidiosa y desesperada. Y yo no quería sentir nada de esto. ¿Te ha pasado? Bueno, vamos a terminar hasta ahí por el día de hoy y vamos a conversar. Bueno, chicas, ¿qué les pareció? ¿Han sentido esos síntomas de la comparación compulsiva? Esta es la segunda vez que leo este libro y yo me sigo encontrando ahí. No sé si solamente me pasa a mí. No, yo creo que como lo decía allí mismo, todas de alguna manera lo experimentamos. Evidentemente de diferentes formas, pero yo creo que eso es algo que todas vivimos. Es- con alguna de las cosas que mencionaste, seguro nos sentimos identificadas. Total. Así es, así es. Pili dice, definitivamente sí. Definitivamente. Y no Eso con pocas, también. sino con muchas de estas situaciones. Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que Yo pienso hemos, lo mismo, yo creo que hemos pasado por todas las hemos comparaciones, pasado pero por todas las está, comparaciones, sobre todo, digamos, en mi caso, sobre en algo todo, digamos, en mi que vivo caso, en el a nivel que vivo profesional, es donde mucho más ciertas de las que tú mencionabas, como la comparación a nivel profesional con otros, ¿sí? Sobre todo con personas, digamos, del mundo, que eso es la comparación de, pero sí, ¿por qué esa persona sí y por qué yo no? Y es fuerte, definitivamente. Influye mucho el estado en el que o en el proceso en el que te encuentres también viviendo. Amén. Eliana dice, positiva para síndrome de comparación compulsiva. Salimos todas positivas de aquí. Ah, no sé si quieras añadir algo. Bueno, es que estuve tomando unas anotaciones porque ajá, tuve todos los síntomas, estoy grave, pero hubieron, o sea, a veces sentimos que podemos estar como que mal, pero al leer esto que dice allí, es como real, hay una área en tu vida que no está bien y más porque esto lo hemos como normalizado. Y sí, esa parte de que nos sentimos menos, eso como que es constante, a veces nosotras las mujeres caemos en eso, pero yo aquí anoté algo y fue cuando es al revés, cuando tú eres superior, cuando tú eres mejor, cuando tus hijos son mejores, cuando tú sí cumples, cuando tú sí eres un buen líder, cuando tú sí te esfuerzas porque las cosas salgan bien. O sea, eso que sentimos, fíjate que ella ahí en la lectura deja como una pregunta y es cuando dice como que creer que soy mejor, ta- o sea, ¿qué sientes? Porque ella dice, ¿qué sientes? Y creo que allí es un momento como para mirar a nuestros adentros
y yo me quedé ahí, o sea, en esa parte yo dije, o sea, en sí, que siento? O sea, disfruto cuando soy mejor con que alguien y allí también nos estamos comparando, o sea, cuando siento que soy mejor, cuando hago las cosas para decir, no, soy mejor líder que tal persona o yo me puedo desenvolver mejor allí, creo que ahí estamos terrible. Y creo que eso son cosas que también nos podrían estar separando de Dios, porque a veces, digamos que estoy en una temporada donde le estoy preguntando como que, Señor, ayuda, yo quiero ser más como tú, yo cada día quiero tener el carácter tuyo, pero cuando Dios nos muestra estas cositas, estas son las que decimos como que, bueno, Señor, eso no. Yo quiero de pronto dejar el alcohol, dejamos la fornicación, dejamos las cosas que se pueden ver, pero hay unas que están ahí que pueden estar dañando nuestro corazón, que pueden estar haciendo que no podamos acercarnos al Señor con total libertad, aunque no podamos crecer y convertirnos en esa mujer que el Señor quiere. Entonces yo resalto esa parte de cómo nos sentimos y les dejo la pregunta también, o sea, ¿cómo se sienten cuando son mejores? ¿Cómo se sienten cuando ustedes lo hacen excelente y la otra no? O sea, y la otra, el otro punto también que dejo abierto es no podemos compararnos con gente que no existe. O sea, esto me pasa bastante a veces como trayendo a alguien del pasado que ya no está, como tú decías, Cata. De pronto esa Paola de hace muchos años atrás, eh, de pronto la Paola de 20 años. Entonces miro las fotos y digo, wow, y en ese momento tenía el cabello hermosísimo, tenía la cintura perfecta, pero en ese momento no lo valoré. En ese momento también estaba criticándome, también estaba comparándome. eh, entonces, como nos queda como que ahorita en la etapa donde estamos, cada uno estamos en una etapa diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, ¿qué vamos a hacer ahora con esta información en esta etapa donde estamos? Disfrutarla para cuando salgamos de esta edad, de este momento no estemos extrañando algo que ya no existe, que no va a regresar y que Dios no quiere que vivamos en el pasado pensando en aquella que quedó atrás, que estaba mejor, pero que en ese momento no la valoramos. Voy a hablar de, aquí a mí me gustó muchísimo esta parte que dice superioridad invertida. Y es Ujú. que eso nos pasa mucho cuando ya hemos conocido de Dios, ¿cierto? Y vemos a nuestros hermanos en Cristo que no han logrado rendir ciertas áreas de su vida, por ejemplo, como el orgullo. Y no nos damos cuenta que nosotras al juzgarlos estamos siendo todavía más orgullosas que ellos. O sea, Total. eso, eso, eso me parece de locos porque uno a veces dice, ay, no, yo sí no soy orgullosa como él, pero resulta que sí, o sea, nomás en ese juicio ya nos estamos volviendo súper fariseos. Mm. Entonces, a mí eso me pareció tremendo. Sí. ¿Cuántas veces hemos dicho, uy, no, esta persona cómo trata a las personas, no sé qué? Entonces nos creemos más porque somos más humildes, pero resulta que al momento en el que pensamos y sale de nosotros ese pensamiento de que somos mejores y más humildes, ya la Ya. embarramos, somos unos orgullosos. Entonces, uff, creo que eso es un tema como de agarrar con pincitas porque como lo dice ahí, o sea, nosotros no somos conscientes, o sea, de verdad, ya leyendo los síntomas, uno dice como, uy, de verdad lo tenemos, o sea, de verdad estamos llevados por el síndrome de comparación compulsiva, eh, porque a veces uno piensa que solamente en cuanto al tema físico, en cuanto al tema de lo que tienen, de la casa, o sea, como cosas muy Ujú. superficiales, pero el tema de la comparación va desde todos los niveles. O sea, no solamente desde lo físico, desde lo natural, lo que se ve, sino las cosas un poco más profundas. Entonces, bueno, Y ahí como, solo para agregar, como todo engaño que viene a implantarnos pues el enemigo, nos Ujú. vende, o sea, la motivación es el significado, las tres cosas que mencionaban, ¿no? Significado, satisfacción, seguridad, pero logramos todo lo contrario finalmente, ¿no? Con ese, o sea, viviéndolo es todo lo contrario a lo que conseguimos. Todo lo contrario.
Tengo acá algunas citas bíblicas, si las quieren anotar. Tengo Gálatas 6, 4 al 5, en la nueva traducción viviente dice, cada uno debe examinar su propia conducta y entonces podrá estar satisfecho de sí mismo sin compararse con nadie, porque cada uno es responsable de su propia conducta. Otra es segunda de Corintios 10:12, que dice, no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que se recomiendan a sí mismos. Al hacerlo, no somos sabios. Proverbios 14:30 dice, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. ¿Listo? Pues también pensaba que, y tú lo mencionabas ahí, que eso también influye mucho como con temas de la crianza, ¿no? Cuando tú, digamos personalmente, ¿no? Aquí lo pensaba mientras decías eso o lo leías de cuando nos comparan, digamos, en la familia, ¿sí? Usted Ujú. ser como tal persona, o en mi caso fue un tema en el colegio que fue muy marcado la comparación, porque me costaba un poco prestar atención, entonces no era muy buena estudiante, entonces recordé mucho, digamos, el profesor de primaria que todo el tiempo me comparó y cuando hice algunos procesos, digamos, de perdón y de entrar a mirar como muchos temas, me daba cuenta que ahí empezó también todo ese tema de inseguridad que hacía que de alguna manera viviera comparándome con todo el mundo. Entonces esos patrones de alguna manera de crianza hacen mella fuertemente en cómo tú realmente te comportas, qué tan seguro o inseguro eres, y viene ese tema de la comparación. Digamos, mi mamá, ay, usted debería ser como su hermano. Entonces, esas cosas de realmente quedan ahí en el inconsciente y cuando empiezas a hacer comportamientos que a veces pueden ser hasta involuntarios, ¿sí? ¿No? Que te empiezas a compararte con las personas y no eres tan consciente de eso y dices, pero yo de dónde? Y cuando entra uno realmente a revisar, uno y se ve, todo también empezó, todo tiene una historia. Entonces, sí es evidente a veces eso, o en mi caso fue muy marcado. Muy bien. No sé si alguna de las que está quiera orar para cerrar. Amén, Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que has dado, Gracias, te amo. Señor. Es evidente que en ti nada es casualidad y pues nos convocaste, Señor, porque seguramente aún quieres seguir tratando con nosotras, trabajar en nuestros corazones, Señor. Hoy queremos que seas tú, Espíritu Santo, sellando esta palabra en nuestro corazón para que podamos, apoyadas por ti, Espíritu Santo, seguir escudriñando nuestro corazón de lo que hoy hablaste, de lo que aún debemos trabajar, de lo que tú quieres hacer, porque es evidente que tú quieres seguirnos transformando, quieres seguirnos fundamentando cada vez en esa posición en Cristo, el que seamos mujeres entendidas, que fuimos diseñadas, pensadas por ti, que tenemos un valor, somos de alta estima para ti, Señor, que no debemos dejar que tal vez el enemigo quiera venir a traer pensamientos inadecuados, Señor, sino que tú fortalezcas nuestra mente, que renueves nuestra mente, que pongas tus pensamientos, que podamos inclusive ver con esas gafas que tú ves, Señor, para que realmente tengamos ese amor propio, Señor, porque a veces nos cuesta amarnos, por eso a veces también nos comparamos, Señor. Sé tu Padre a través de este tiempo tan hermoso, trabajando en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, haznos entender que fuimos llamadas, que somos escogidas, que tú nos pensaste, que somos ciudadanas del cielo, Señor, entender que somos tus hijas, que somos princesas, que somos las hijas del rey y que tenemos un valor muy alto, Señor, y mucho para dar. Y yo sé que si estamos acá, Señor, nosotras reunidas, las que habrán de unirse más adelante, que escucharán esta grabación, es porque tú quieres seguirnos fortaleciendo como mujeres, Señor.
Cada día nuestra mente esté únicamente pensando lo bueno, todo lo agradable, como escrito está en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Sella nuestros corazones, papá. Permítenos seguir meditando aún en lo que hablamos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, les agradecemos mucho por haber estado. Aquí las esperamos dentro de 8 días. Únanse al grupo. Ahí les vamos a estar mandando cositas en esta semana para que sigamos meditando en este tema y que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de nuestros corazones.